Yo creo que una de las cosas definidoras de nuestra generación es el deseo de ser autónomos y de no rendir cuentas a nadie. O sea, muchos de nosotros deseamos ser reyes. Y en esta serie, Era de las Reyes, vamos a estar hablando por 4 domingos acerca de reyes que reinaron en Israel hace mucho tiempo atrás. Sus historias están en la Biblia y vamos a tomar una historia y vamos a desglosarla a lecciones muy, muy prácticas para nuestras vidas. Y para entrarle, déjame darles un poco de historia en cuanto a ese tiempo que está registrado en la Biblia, el tiempo de los reyes de Israel. Ahora, Israel, cuando nació como nación, por los primeros 500 años no tenían ningún rey. Era la ley de Dios, o sea, la ley que Dios le dio a Moisés, lo que gobernaba. Dios era el rey, siempre quería ser rey de Israel, y todos los sacerdotes y todos los jueces y todas las demás personas, profetas, todos se gobernaba por la ley, porque todos aceptaban la ley como dada por Dios y estaba bien. Sin embargo, después de como 500 años de andar así, Israel, el pueblo todo, comenzó a entrar en esa inquietud, como que no sé si sentían mal porque alguien les preguntaba: oye, ¿quién es rey de ustedes? Y pues Dios. No, pero la persona, ¿quién es su rey? No, ¿cuál es su nombre? No, pues Dios. Y no sé qué pasa ahí, pero les entró después de esos 500 años esa inquietud a Israel a tener un rey. Entonces comenzaron a presionar a Samuel. Samuel era profeta en aquel entonces y Samuel es quien, según Israel, quien hablaba con Dios. Entonces Israel va con Samuel, le dice: oye Samuel, dile a Dios que nosotros queremos un rey. Y Samuel les dice al pueblo de Israel: oye, ustedes no quieren ningún rey. Los reyes se comportan como reyes. O sea, los reyes suben impuestos, los reyes agarran a sus hijos para hacer un ejército, declaran guerra, tratan de conquistar terrenos, hacen esto. Ustedes no quieren ningún rey. No, si queremos un rey, habla con Dios. Entonces Samuel habla con Dios y Dios le dice a Samuel: no. Yo por mi ley voy a gobernar a Israel y yo soy rey de Israel. Pero la gente insistía. Por fin ya Dios dice: está bien, Samuel, dales un rey, búscales un rey. Entonces su primer rey fue Saúl, y Saúl parecía un rey, era un hombre alto y grande, de buen parecer, y comenzaron los tiempos comenzó el tiempo de los reyes, y por 380 años Israel se gobernó por reyes. El problema es que los reyes se comportaban como reyes. Y el rey piensa así: yo hago la ley, yo puedo romper la ley. Ejemplo, nosotros en nuestras casas, nosotros somos reyes, o voy a personalizar eso. Yo en mi casa yo soy rey y yo hago las leyes. A ver si mi ley no es algo parecido a tu ley. Yo cuando mis hijos estaban pequeños, yo hice una ley. La ley era: ninguna persona puede tomar leche, ni jugo de naranja, ni agua del envase. Tienen que servirse el agua y tomarlo de un vaso. ¿Entienden? Sí. ¿Quién ustedes creen que fue quien más violaba la ley que yo había hecho en mi casa? Yo agarraba el refri, estaba muriéndose, porque yo pienso como un rey piensa. Yo pongo la ley, es mi ley. Entonces yo puedo hacer lo que quiero. Y así es como actúan los reyes. Dios batallaba muchísimo con la mayoría de los reyes de Israel porque no querían someterse a él ni
a su ley. ¿Por qué? Porque los reyes quieren ser autónomos y no rendir cuentas a nadie. Y así pasaba muchísimo en la historia de Israel. El rey quiere ser autónomo y no quiere rendir cuentas a nadie. Y lo que los reyes no entendían en sus tiempos, aunque los profetas, ahora, los profetas en esos tiempos eran personas que Dios escogía para hablar de parte de Él. Entonces, durante el tiempo de los reyes había profetas, y los profetas, si tú lees el Antiguo Testamento, parece que los profetas están grite, cualquier cosa, pero están hablando de parte de Dios. Los profetas le decían a los reyes: sométense, ríndense, no estén en rebeldía, porque rebeldía produce dolor. Entonces los reyes, que querían ser autónomos y no querían rendir cuentas a nadie, no entendían que estar en rebeldía, y esa palabra rebeldía es una palabra larga simplemente para decir no querer obedecer a Dios. Eso es rebeldía. Y cuando un rey entraba en rebeldía, no quería hacerle de la forma que Dios decía, eso producía dolor para el mismo rey, producía dolor muchas veces para la familia del rey, producía dolor para la comunidad y el reino y quizás toda la nación. Ahora, eso es ser autónomos y no rendir cuentas. Tiene algo muy personal, por lo menos conmigo, me atrevo a decir para todos los hombres. Yo soy un hombre y puedo hablar, yo creo, por los hombres. Me atrevo a decir que las mujeres también, pero yo no soy mujer y no sé. Pero eso de ser autónomos y no rendir cuentas, yo creo que todos de alguna forma vivimos así. Yo creo que todos de alguna forma queremos ser nuestros propios reyes, autónomos, no rendir cuentas a nadie. No queremos tener que responder a nadie. ¿Cuántos se acuerdan de su juventud, quizás su adolescencia o ya estando en la prepa? ¿Cuántos, no tiene que levantar la mano, pero cuántos de nosotros dijimos lo siguiente: yo no puedo esperar hasta ser adulto, nadie me va a decir nada? ¿Por qué? Porque queremos ser autónomos, no queremos rendir cuentas a nadie, queremos inventar nuestras propias reglas, porque nosotros pensamos, si yo hago mis propias reglas, yo puedo violar mis reglas, porque son mis reglas, y yo puedo cambiar mis reglas. Y esta generación anda cambiando las reglas. Yo tengo 52 años y desde que yo nací hasta ahora las reglas de la sociedad han cambiado un chorro. ¿Por qué? Porque cada quien llega y cada quien dice: estas son mis reglas. Y nosotros queremos ser autónomos. Pero lo que se nos olvida, como los reyes se les olvidaban, es que la rebeldía produce dolor. Cuando yo hago mis propias reglas, cualquier regla que yo hago, yo sé que está de moda en la sociedad decir: así pienso yo, y todo el mundo tiene que tolerarlo. Bueno, quizás sobre la faz de la tierra sí, pero Dios no. Tú puedes creer lo que se te pega la gana, pero Dios no. Y rebeldía produce dolor. Entonces tú puedes decir: así creo yo, esto es una verdad para mí. Pero les recuerdo, rebeldía produce dolor. Violar los principios de Dios por accidente o conscientemente va a producir dolor. Va a producir dolor. Yo quiero que se graben esto.
Porque cuando terminamos la historia de nuestro rey de hoy, les voy a recordar que si por accidente, no sabía, yo no soy persona de iglesia, nunca he ido a una iglesia, por accidente o conscientemente. Yo lo sé, pero de todas formas lo hago a mi forma. Sea como sea, violar los principios de Dios va a producir dolor. Ahora, yo quiero entrar y hablarles acerca de nuestro rey de hoy. Nuestro rey de hoy se llamó Sedequías. Sedequías fue el último rey de Israel. El último. Y Sedequías no sabía que iba a ser el último rey de Israel. Pero Dios no siempre cuenta 10. O sea, Dios no siempre da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Sedequías, les voy a explicar cómo él entró como rey de Israel. Y eso es un poco de historia, es muy interesante. En el año 597 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan del rey Nabú? Ahí está. El rey Nabucodonosor, quien reinaba en Babilonia, tenía a Israel bajo su autoridad. Más estamos hablando de la parte del sur de Israel, pero tenía a Judea, que es la parte sur de Israel, bajo su autoridad y tenían que pagarle impuestos. Y el rey durante ese tiempo, el rey Joaquín, se comportó como un rey. Como es un rey, a mí me tiene enfadado pagando impuestos. Yo no voy a pagar impuestos más. Entonces, Joaquín deja de pagar impuestos. Entonces el rey Nabucodonosor luego manda, no todo su ejército, manda parte de su ejército a Jerusalén, donde estaba el rey Joaquín, y entran en la ciudad, tumba parte del muro, entra en la ciudad, hacen un desastre del templo, llevan oro, llevan plata, saquean la ciudad y agarran al rey Joaquín y lo lleva a Babilonia. Déjame explicar por qué lo llevó a Babilonia. El rey Nabucodonosor tenía una colección, no una colección de estampillas, no una colección de monedas, no una colección de botellas o de tazas, como muchas veces tenemos nosotros. Él tenía una colección de reyes. Y cada que se emborrachaba, cada que hacía una fiesta y se emborrachaba con sus amigos, sacaba los reyes que eran parte de su colección y los hacía pasear frente a sus invitados. Y todo el mundo veía qué tan poderoso y grande era Nabucodonosor. Entonces, Joaquín llega a ser parte de la colección de los reyes conquistado por Nabucodonosor. Entonces, el rey Nabú agarra otra persona para hacerle rey de Israel. Su nombre, Sedequías. Sedequías realmente era el tío de Joaquín, aunque era un joven. Entonces, el rey Nabucodonosor lo agarra y dice: ok, Sedequías, este es el trato. Yo te voy a hacer rey de Israel, pero 3 cosas. Y eso eran las 3 cosas. No puedes levantar un ejército. Yo los quiero vulnerables. Me tienes que pagar los impuestos. Y número 3, yo no quiero que levantes los muros de Jerusalén de nuevo. Los quiero otra vez vulnerables. Y ahí Sedequías feliz porque a los 21 años, que a lo mejor fue parte del problema, a los 21 años llega a ser rey y está reinando en Israel. Cuando él comienza a reinar, otra persona de esta película llamado Jeremías. Jeremías era un profeta que vivía durante el tiempo de Sedequías. Incluso hay un libro de la Biblia con los escritos de Jeremías que se llama Jeremías. Jeremías va con Sedequías y le dice: rey,
Esto es lo que está pasando con Israel, que Nabucodonosor entró, hizo pedazos de la ciudad, esto, el otro, y todo lo que ha pasado, es un trato de Dios con Israel. Dios está tratando con Israel. Ahora, tú, rey, lo que necesitas hacer es humillarte, rendirte, guiar el pueblo hacia Dios de nuevo, y todo va a estar bien. No te va a pasar nada a ti ni a tu familia. Y además de eso, cuando Dios decide, ya una vez estando rendido a Dios, cuando Dios decide, ustedes van a vivir libres de todo esto. Lo que está pasando en este momento es un trato de Dios contigo y con Israel. Ríndete a ese trato. Por 2 años Sedequías anduvo bien, pero los reyes tarde o temprano comienzan a actuar como reyes, porque acuérdense que los reyes quieren ser autónomos, y los reyes que no quieren rendir cuentas a nadie. Después de 2 años, Sedequías tomó una decisión: yo no quiero pagar más impuestos al rey. Además de eso, el rey no me va a decir nada. Hablando del rey Nabucodonosor. Y entonces él hace lo siguiente: pone un alto a los impuestos y él comienza a actuar como rey. Esto es mi reino, yo gobierno. Vamos a leer la Biblia y ver lo que sucede ahí con él. Después de que ya Jeremías le había dicho: rey, lo único que tienes que hacer es rendirte, ríndete a Dios. Eso es un trato de Dios en tu vida. Segunda de Crónicas 36, 11 y 12 dice: Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. No se humilló, o sea, no le peló ante el profeta Jeremías. No le peló. No, lo que tú dices no tiene nada que ver. Yo soy rey aquí, nada que ver. No se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba en nombre del Señor. Y si eso no fue suficiente, versículo 13, y además se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Sedequías había jurado, había dado su palabra a Nehemías, al rey Nabucodonosor: rey, sí, yo voy a hacer las 3 cosas, te voy a pagar los impuestos, no voy a levantar ejército y no voy a levantar los muros de la ciudad. No cumplió su palabra. Dice: Sedequías fue terco, y en su obstinación, voy a pararme en esas 2 palabras, fue terco. Jeremías decía: rey, esto lo que te está pasando es un trato de Dios. Dios te está llamando hacia Él. Fue terco, y en su obstinación no quiso volverse al Señor, Dios de Israel. Pues en eso el rey Nabucodonosor manda parte de su ejército a Jerusalén. Y una mañana una persona va con Sedequías y le dice: rey Sedequías, despiértate, mira. Sedequías va y mira, y ahí está el ejército de Nabucodonosor. Entonces Sedequías va con Jeremías y dice: Jeremías, ¿qué hago? Nabucodonosor mandó su ejército, mira, están ahí afuera, ¿qué hago? Jeremías le da el mismo mensaje: Sedequías, esto es un trato de Dios en tu vida. Ríndete, abre la puerta, salte de la puerta y no te va a pasar nada. Todo va a estar bien. Estarás a salvo tú y tu familia y toda la ciudad. Lo único que tienes que hacer es aceptar que esto, lo que te está pasando, es un trato de Dios en tu vida. Sedequías se queda pensando: ¿qué hago? Y en eso
el ejército de Nabucodonosor se da la media vuelta y se retira. Entonces Sedequías comienza a regañar a Jeremías. Ya viste, tú me estás calentando la cabeza, me estás metiendo en toda esa tensión y ese temor, y no me va a pasar nada. Jeremías le dice, mira, este es un trato de Dios y a lo mejor te está dando una última oportunidad. Necesitas rendirte a Dios. Sedequías le dice, ¿cuál rendirme a Dios? Tú estás declarando esas cosas y yo estoy enfadado con eso. Entonces agarran a Jeremías y le meten en un pozo no lleno de agua, un pozo lleno de lodo. Entonces está hasta aquí con lodo. Jeremías sigue declarando, pueblo, este es un trato de Dios con ustedes. Ya, por favor, alíñense con Dios, si no les va a ir mal. Entonces Sedequías dice, sácalo del pozo, ya nos tiene enfadado, y lo meten en la cárcel. Déjame leérselos. Segundo de Reyes 25 dice, el año 9 del reino Sedequías, los 10 años del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo el ejército y atacó a Jerusalén. Acampó fuera de la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Entonces, eso es lo que pasa. El ejército viene, le pregunta a Jeremías, ¿qué hago? Jeremías dice, ríndete, es un trato de Dios, ríndete. Pero por pura casualidad, el ejército de Babilonia se retira. Lo que ahora sabemos que un país atacó a Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor llamó a su ejército de vuelta para ayudarle a pelear. Fue como un tiempo de gracia que quizás Dios le estaba dando a Sedequías, pero Sedequías lo toma como, mira, no me pasa nada, todo está bien. Se enoja con el profeta, le echa en la cárcel. Pero según la Biblia, unos días después, una mañana, le despierta a Sedequías y le dice, Sedequías, mira, regresaron. Y esta vez llegó todo el ejército de Babilonia y rodean la ciudad. Y el rey Nabucodonosor dice, no los atacas, que se mueren de hambre todos. Construimos otro muro alrededor del suyo que está medio roto y esperamos a ver. Y durante ese tiempo de estar esperando, le tiene a Jeremías en la cárcel. Y Jeremías sigue enviando mensajes. Dile a Sedequías, este es un trato de Dios, le está yendo mal porque Dios lo está tratando con él. Se pone peor, se pone peor, se pone peor. Si lees la historia, es asquerosa. Personas comiendo caballos y cosas. Y bueno, lean la historia ustedes. Llega a tal tensión que Sedequías saca a Jeremías de la cárcel y dice, ya, ora por mí, esto está mal, yo necesito que tú me ayudes. Y Jeremías cruza los brazos y dice, no voy a orar por ti. Te dije que lo que tienes que hacer es rendirte. Esto es un trato de Dios con tu vida y con todo el pueblo de Israel. Si tú en este momento abres las puertas, sales de la puerta y te sometes al rey Nabucodonosor, no va a pasar nada. Vas a estar salvo tú, toda tu familia y toda la ciudad. Solo tienes que reconocer que lo que tú estás pasando es un trato de Dios en tu vida. Desafortunadamente, los reyes muy difícilmente rinden sus vidas. Y Sedequías tomó una muy mala decisión.
Déjame regresar y leer lo que Jeremías le dijo cuando le pidió que orara por él y todo. Jeremías 38:17 dice: Jeremías le dijo a Sedequías: así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, si su majestad se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, salvará su vida y esta ciudad no será incendiada. Su majestad y su familia vivirán. Pero si no se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, la ciudad caerá bajo el poder de los caldeos, Babilonia, y será incendiada, y usted no tendrá escapatoria. Ahí eso fue la palabra de Dios. Cuando terminó eso, Jeremías le dio un consejo personal. Mira el siguiente versículo. Jeremías le contestó: obedezca su majestad la voz del Señor. Obedezca la voz del Señor. Mira a tu alrededor, mira lo que te está pasando. Ese es un trato de Dios contigo. Simplemente obedece a Dios. Obedezca a su majestad la voz del Señor que yo le estoy comunicando, y no caerá en manos de los babilonios. Así le irá bien a usted y salvará su vida. Pero si su majestad se empecina a no rendirse, si usted se pone terco, si usted monta su macho a decir no, en algún momento tú puedes leer lo que dice ahí. El profeta le dice: te va a ir mal, te va a ir mal. Ahora, ¿qué historia? Estas son historias de las que hacen películas, ¿no? Quizás tú estás pensando, sí, pero quizás tú estás pensando: Juan, esa historia es demasiado cerca a mi vida. Cosas pasando en mi vida y no me explico por qué. Es más, me he preguntado: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y tú quizás sientes atrapado, sientes como Sedequías, rodeado de puras malas decisiones, de puras malas oportunidades. Bueno, yo puedo hacer esto y esto y esto y esto, pero ninguno es bueno. Y tu pregunta es: ¿por qué? Te voy a decir por qué. Por querer ser autónomo y por ser tu propio rey. Mire, y yo no quiero que ninguno aquí se siente señalado. Yo quiero decirles algo: todos en algún momento de nuestras vidas nos identificamos con esto. Todos en algún momento de nuestras vidas nos sentimos como si estuviéramos luchando con Dios mismo. Y nos cuesta ceder, nos cuesta rendirnos porque creemos que tenemos que ceder tanto. No, si yo me rindo a Dios, ya no soy rey de mi propia vida. Entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Y ahora no entendemos el gran amor de Dios. No entendemos qué tanto Él tiene para cada uno de nosotros, si es que simplemente nos rendimos a Él. Dios no estaba castigando a Israel. Dios estaba tratando de ganar a Israel. Dios quería atraer a Israel hacia Él mismo. Y estaba usando las circunstancias para que Israel se rindiera a Él. Porque Dios veía a Israel como su hijo. Y Dios quería esa relación con su hijo. Dios quiere lo mismo contigo.
Desafortunadamente, Sedequías no quiso rendirse a Dios. La historia es muy triste, muy triste. Dice la Biblia así: a los 9 días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó. Eso es el ejército de Sedequías, con Sedequías. Todo el ejército escapó de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real. Pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Los soldados se dispersaron abandonándolo. Los babilonios lo captaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Ahí Sedequías recibió su sentencia. Rebeldía siempre produce dolor. Y desafortunadamente, cuando uno no reconoce el trato de Dios y resiste a Dios, ese dolor normalmente no lo experimenta uno mismo solo. Normalmente lo experimenta la gente que está muy cerca también. O sea, familia, amigos, en algunos casos hasta la comunidad, en algunos casos hasta la ciudad o la nación completa. Ahí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos. Lo ataron en cadenas de bronce. Lo llevaron a Babilonia para meterlo en la colección de reyes que tenía el rey Nabucodonosor. No tenía que pasar eso. Imagínense que lo último que ves es el asesinato de tus hijos. Sus hijas fueron llevadas esclavas. Te quitan los ojos. Te quedas preso el resto de tu vida. Qué vida tan patética. Simplemente por no querer rendirse a un trato de Dios y por ser su propio rey, autónomo. No respondo a nadie. ¿Por qué pasó todo eso? Porque Dios estaba queriendo atraer a Israel hacia Él. Nada más. Quizás tú preguntas, Juan, eso es mi pregunta, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Juan, yo no entiendo por qué me descubrieron, por qué mi esposa me descubrió, por qué mi esposo me descubrió. No entiendo por qué a mí me cayó. Yo no entiendo por qué a mí me despidieron del trabajo. Yo no entiendo por qué a mí la enfermedad. ¿Será que es un trato de Dios? Dios está usando cosas que suceden en este mundo, tratando de ganar tu corazón, tratando de decir, hey, te quiero, déjame a mí ser el rey de tu vida y te va a ir bien. Él es un buen rey. Dios te quiere. No te imaginas qué tanto Dios te ama. Yo nunca he visto la vida de una persona terminar así en mis 52 años de vida.
Pero he visto vidas de personas terminar igual de feo como esto. Y él, por ser terco, la Biblia dice su obstinación, él pagó el precio, su familia pagó el precio, la ciudad pagó el precio, el país pagó el precio. No es porque Dios esté enojado contigo, amigo. Es porque Dios te está persiguiendo. ¿Me lo pones aquí, por favor? Quizás se atoró ahí. No es porque Dios esté enojado contigo. Yo quiero que sepas eso. Muchas personas que creen que es que Dios está enojado conmigo y Dios me está castigando. No, Dios está tratando contigo y Dios quiere tenerte a ti, porque tú le perteneces. Quiero tomar esto, lo que les acabo de explicar, y lo quiero poner en términos del Nuevo Testamento de la Biblia. Con eso terminamos. Pero amigos, yo sé que a veces cuando estamos metidos en eso y Dios está tratando con nosotros, se siente como si Dios fuera nuestro enemigo. Yo quiero decirte que Dios no es tu enemigo, Dios es tu mejor amigo. Pero muchas veces Dios está tratando con nosotros. En términos del Nuevo Testamento, eso está tomado de la Biblia, pero lo estamos poniendo en una forma distinta. Checa eso. Dios no escatimó a su propio Hijo para salvarte. Así Dios tampoco escatimará tu salud, ni tus riquezas, ni tu matrimonio, ni tu carrera, ni ninguna otra cosa para captar tu atención y tu corazón. Yo sé que muchas veces nosotros, y más nosotros los cristianos, oramos a Dios: Dios, sáname, Dios, haz esto, Dios, tú sabes, Dios, bendíceme, Dios, hablando de nuestro tesoro, de nuestras finanzas, de Dios, rescata mi matrimonio. ¿No será que, bueno, nosotros nos metimos en esa bronca, pero no será que Dios lo está usando como para llamarnos a decir: hey, te quiero a ti? Si yo no escatimé a mi propio Hijo, mucho menos me voy a preocupar demasiado por tu salud, por tus finanzas, por tu matrimonio. Yo quiero comenzar con lo que es número uno, contigo, con tu corazón. Comenzamos ahí. Luego, yo te ayudaré con todo lo demás. Esto es lo que dijo Jesucristo: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé diligente, arrepiéntate de tu indiferencia. Mire, yo estoy a la puerta y toco o llamo. Si oyes mi voz, y eso es hoy, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré juntos, o cenaremos, perdón, juntos como amigos. Eso es lo que Dios quiere. Él no es tu enemigo, Él quiere ser tu amigo. Pero quizás la respuesta a esa pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa todo eso? Porque Dios está tratando contigo. ¿Qué tienes que hacer? Lo que acabamos de leer: arrepiéntate. Arrepentirte significa darte la media vuelta y camina hacia Él.
Yo quiero terminar hoy muy diferente a como normalmente terminamos. Y voy a pedir un par de minutos de todo el mundo. Les voy a pedir que nadie se salga. Voy a pedir a todo el mundo ponerse de pie, por favor. Quiero que me escuchen. Yo creo que hay en este auditorio algunas personas que Dios ha estado tratando contigo. Y tú hasta el momento, claro, con la pregunta: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás no te has dado cuenta que es Dios tratando contigo, pero quizás tú sabes que es Dios tratando contigo, pero has sido como Sedequías, terco y obstinante, así como que no. Pero hoy yo quisiera darte la oportunidad de decir: hoy me rindo, hoy. La forma de hacerlo hoy es muy diferente a como normalmente hacemos aquí en Vida. 30 segundos yo voy a bajar de las escaleras, me voy a poner aquí abajo. Yo quiero invitar a cualquier persona que diría: Juan, no entiendo todo esto, pero sé que algo está pasando en mi vida y Dios está tratando conmigo, y hoy decido arrepentirme y caminar hacia Dios. O sea, hoy abro la puerta de mi vida a Dios. Yo te voy a invitar a hacer algo que se requiere mucha valentía para hacer: salirse de su fila, pasar aquí adelante. Yo quiero orar contigo. No voy a tomar mucho tiempo, pero escuchan muy bien. Hubo un momento cuando Jeremías por última vez le dijo a Sedequías: Sedequías, esto es Dios, ríndete. Y Sedequías tomó la última decisión: no lo voy a hacer. Amigo, amiga, tú tienes la última decisión, es tu vida. Pero si hoy quizás es tu última vez, yo te voy a rogar: si nunca has entregado tu vida a Jesús, Él te quiere. Deja de pelear, ríndete. No te imaginas lo que Él tiene para ti. Son cosas tan buenas. Entonces yo voy a bajar aquí. Si tú estás aquí en este auditorio y tú dirías: Juan, hoy decido arrepentirme de mis caminos y caminar hacia Dios, abro la puerta de mi vida a Dios, yo te invito a que vengas aquí adelante conmigo. Pásale. Amigos, todavía hay algunas personas que vienen. Yo voy a esperar un segundo. Yo entiendo cómo algunos pueden estar luchando en su corazón. Es difícil pasar adelante. Es más difícil pasar por desastre al decir no a Dios. Amigos, esto es lo que vamos a hacer. Esto es muy fácil. El hecho que hayan salido de su lugar, que hayan pasado aquí adelante, ya es un acto para decir: Dios, dejo de pelear contigo, me rindo a tu proceso y ya abro la puerta de mi vida a ti. Les felicito. Pero vamos a orar. Y esta oración va a ser como si es que Sedequías hubiera salido de la puerta y todo le hubiera salido bien.
esta oración es para decir, ok, me rindo a ti, Dios. Vamos a orar. Y yo voy a pedir a todos, por favor, todos, ayudamos a nuestros amigos que están aquí adelante tomando una decisión importantísima en sus vidas. Vamos a orar esta oración juntos, creyéndolo en nuestro corazón. Oramos. Digan conmigo: Padre, en esta tarde me acerco a ti. Dejo de luchar contigo y abro la puerta de mi corazón y te pido que entres. Acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Y desde hoy en adelante quiero relacionarme contigo como mi Padre Celestial y como el Rey de mi vida. Te pido que me ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Así de fácil es decir: Dios, tomó la decisión de rendirte mi vida. Algunas personas aquí adelante que quizás es la primera vez en tu vida que has dado un paso así. Si tú tienes cualquier pregunta, en 30 segundos voy a despedir a todo el mundo. Quédate aquí adelante. Tenemos algunas personas que están aquí para contestarte cualquier pregunta, ayudarte en esto. Vidaín, esta iglesia, somos un grupo de personas comunes y corrientes deseando ayudar a otros caminar con su Padre Celestial. Han tomado una buena decisión. Estamos aquí para apoyarles. Si tienes cualquier pregunta terminando, aquí está Aide, Jaime, y estamos para ayudarles. Todos que tengan un excelente día. Los quiero y nos vemos la semana que entra. Buen día.